¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo, como cada lunes, a su taller de Historia de México. ¿Okay? Me da mucho gusto saludarles y pues un gusto. Y como siempre comenzamos, pues mandando saludos a todos aquellos que me hacen el honor de ver este programa, este taller, que pues que les ha gustado mucho porque más que el taller en sí, el gusto por la historia de México, la verdadera historia, y no la mitología mexicana o las falsedades que nos han explicado muchas veces en la historia oficial. Saludo muchísimo a toda la República Mexicana, a la Ciudad de México, empezando por la ciudad capital, a los amigos de México que siempre nos ven. Saludamos también a Aguascalientes, que nos ve muchísimo también, a Baja California, a Tijuana. En verdad es un gusto que la República Mexicana esté conectada viendo con este interés el taller de historia. A Guadalajara, la bellísima Perla Tapatía. Les saludo a los amigos de la ciudad de Guadalajara, de Mazatlán, Sinaloa, ese bellísimo puerto del Pacífico, donde, como he comentado algunas veces, estuve algún tiempo con unos grandes amigos de por allá de Mazatlán, comiendo los mariscos deliciosos que hay por allá. A Ciudad Victoria, también en Tamaulipas, que nos han escrito Zacatecas, Puebla. De Puebla nos ven en varios lugares, en Ciudad Cerdán, en la misma Puebla, en fin, Veracruz. Y qué decir de Mérida, ¿okay? De Mérida, pues obviamente pues nos ven pues mucha gente, muchos conocidos que les interesa mucho la historia y que podemos llegar a ustedes realmente gracias pues a Yucatán Country, que es el que pues de ahí nació esta idea. Y pues en verdad es una gran ventaja que el Yucatán Country se interese por la verdadera historia. Saludo a todos los socios, a todos los residentes del country también, que pues desde hace 2 años que estábamos en presencial, pues aquí nos reuníamos en este local, ¿okay? Que hoy pues se ve un poco vacío, ¿verdad? Pero que no lo está, porque ustedes están siempre pendientes de lo que es el taller de historia. Gracias a todos los que nos ven también del extranjero, de Camarillo, California, que siempre nos ve, de Canadá, que nos han escrito, de Francia, de Australia, como les he dicho siempre, hay mexicanos de todos lados, Ecuador, Colombia, en fin, ya habría que mencionar a muchas partes del mundo, y simplemente menciono a todos aquellos amigos que les interese y les guste la historia. Muchas gracias, y espero que la semana pasada hayan pues conmemorado, al menos en forma privada, los 200 años de este país. Ya tenemos 200 años, aún nos faltan 100 todavía para empatar el récord de los 300 años de la colonia, pero pues ya vamos por menos, ¿okay? Ya tenemos 200 años como país independiente. Y precisamente, ¿okay?, de esto va a tratar el nuevo curso, de la formación de México como nación. Hay una etapa poco estudiada, y todavía peor, y menos comprendida, de la historia de México. Nos hemos hablado mucho, e inclusive en general, los libros hablan mucho de Santa Anna, de la época de Juárez, de Porfirio Díaz, en menor escala de los movimientos del siglo XX, de la independencia, ni qué decir, y más cada año que nos machetean con viva Hidalgo, viva Morelos, viva Guerrero, y todo eso. Esta vez nos dedicamos a Iturbide principalmente como el gran consumador de la independencia, pero hay una etapa que pasa agachada, quiero creer que por falta de interés y no por perversidad histórica, que no se quiera tratar, aunque parece ser que esta segunda opción es la que es, que va de la consumación de la independencia, o sea, del 27 de septiembre de 1821 a la llegada de Santa Anna al poder en 1833. O sea, esos 12 años de historia de México como que pasa agachada y está totalmente confusa para la mayoría de los mexicanos. Y hay una serie de lagunas que cuando dicen, okay, ¿quién fue el primer presidente de México? Y todos contestan, ¡Guadalupe Victoria! Y sí lo fue, pero no fue el primer gobernante de México independiente. Hubo un trecho que no fue república este país, por lo tanto no hubo presidente. Además, Victoria no se llamaba Guadalupe Victoria, vamos a comentar cómo se llamaba. Pero no nos menciona, o sea, ha pasado agachado esta parte. Como que la historia oficial no quiere saber
que nacimos como lo que teníamos que nacer, porque así era. Y así estaban acostumbrados todos, como un imperio, como una especie de monarquía llamada imperio. Y como que se pierde. A lo mejor no hablamos de esto y brincamos esto, o sea, el clásico cortar y pegar, corto aquí, pego aquí, corto aquí, invento esto. Nadie nos habla, o muy pocos, que Vicente Guerrero fue presidente de la República Mexicana, pero que hizo cada barrabasada por su propia ignorancia y no por maldad, pero tampoco, no, que no se sepa, vamos a guardar esto, no. Y lo peor aún, que es quizá por lo que al fin de cuentas, cuando ganó el Partido Liberal o el liberalismo proamericanizado que había en México, se decidió a guardar esta parte de la historia. ¿Por qué? Porque es la intervención descarada, total, completa y hasta cierto punto brutal del gobierno de los Estados Unidos de América en nuestra historia y en nuestro país, a partir de la independencia. Y sobre todo, esos primeros 12 años, ellos van a manejar la política y ellos van a querer establecer el gobierno que a ellos les convenía por los intereses que ellos tenían. En resumidas cuentas, que los gobiernos que van a poner van a ser gobiernos títeres de la Casa Blanca. Por eso no nos quieren hablar de eso. Y como el liberalismo ganó, que era partidario del proamericanismo, mejor que no se sepa. O simplemente mencionarlo así de pasada. Pues no, lo vamos a explicar. Esta parte poco conocida, que son esos primeros 12 años del México independiente, y lo vamos a estudiar con puntos y detalles y analizar las circunstancias que se van a dar. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hablar primero de el día posterior al día más feliz de México, como lo dijo Carlos María de Bustamante. O sea, el día posterior al 27 de septiembre de 1821. O sea, ¿qué ocurrió después de la independencia? ¿Qué pasó después que se consumó? ¿Qué pasó cuando amanece 28 y se acabó la fiesta? Viene una cruda, ¿no? Bueno, algo por el estilo, pero casi nadie sabe. Ese 27 fue un día de fiesta. No hay chamba, no trabajo, roló el pulque gratis, el trago gratis, ¿okay? La gente estaba contenta, la canalla andrajosa y hambrienta contentísima, los metidos contentos, los criollos contentos, los españoles que quedaban aquí todavía estaban contentos, en fin. Pues ese día, como repito las palabras de don Carlos María, fue el día más feliz de México. Estas palabras pueden encontrar en la obra Cuadro Histórico de la Revolución de Independencia de México, escrito por don Carlos María de Bustamante. Y hay otros, ensayo histórico, las revoluciones de México, de Lorenzo de Zavala, ¿okay? Historia de México, los 4 tomos de Lucas Alamán, y un poquito posterior, en la Historia de México de don José María Luis Mora. Todos ellos, ¿okay? Personajes y testigos, y algunos de ellos protagonistas, como el caso de Lorenzo de Zavala, de estos primeros años de vida independiente, de 12. Bueno, vamos a empezar hoy. ¿Okay? El tema de hoy es qué pasó después del 27 de septiembre. Todavía no vamos a entrar a un gobierno, vamos a manejarlo bien. Bueno, lo primero, el 28 de septiembre de 1821, el líder o el jefe del ejército trigarante, que era Agustín de Iturbide, con el que terminamos la clase pasada, en donde le dimos el lugar que se merecía como consumador de la independencia, convoca a una reunión, en este caso a los principales empresarios, o en esa época llamados comerciantes, a los principales miembros de las familias más importantes de la Ciudad de México y a los miembros de la audiencia que no habían huido o escapado o simplemente escondido. Y evidentemente era una reunión de criollos y de españoles. En esa reunión estaba él como jefe del ejército trigarante,
estaba el virrey O'Donoghue, su última aparición pública porque cada día tosía más, a los 3 días se va a morir. Y estos personajes. La idea era leer y analizar los 2 documentos escritos, los fundamentos positivos. Positivo me refiero a positividad, a lo escrito, que en ese momento se convertían en parte integrante de las primeras disposiciones y leyes mexicanas. Si ya era un país independiente, México ya no podía por el momento seguirse rigiendo totalmente por las leyes españolas, y mucho menos por las de Cádiz, que no querían cumplir. ¿Ok? Entonces, los únicos 2 documentos que había novedosos que hablaban de la formación de México eran el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Y le gusta a quien le guste y no le guste que no le guste, estos fueron los primeros documentos del México independiente. Y no podemos calificarlos de retrógrados, como dicen muchos autores, de documentos que hablaban de un México ya pasado. Digo, era el momento histórico que se estaba viviendo. Todo el mundo estaba de acuerdo con eso. Todo el mundo. Es como si dentro de 300 años dijeran que la República Mexicana era retrógrada, porque ya se inventó otra forma de gobierno. Era lo que querían y lo que entendían todos. Las 4 capas sociales reconocidas, vamos a llamarle así, de México, que eran españoles, criollos, mestizos e indígenas, sin contar las castas, que esas no intervenían, ahora van a empezar a intervenir, conocían, el único sistema que conocían era el de la corona, y nada más que ese. No había la idea republicana, no la conocían. Ahorita la van a empezar a conocer y no la van a entender, pero bueno, era ese. Por lo tanto, no tiene nada de extraordinario ni nada de ilógico que el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba hablara de un imperio. Realmente era una monarquía, pero Iturbide le llamó imperio. El nombre de México era Imperio Mexicano, así nace. ¿Por qué le llamó así? Probablemente, como hemos comentado, por la moda napoleónica. Todo era imperio, imperio, imperio. Probablemente así. Pero si leemos con calma, detenidamente, los artículos del Plan de Iguala y más los tratados de Córdoba, veremos que no se estaba refiriendo a un imperio como tal. ¿Por qué? Porque para eso hizo esa reunión. Bueno, ya consumamos la independencia, ya nos desligamos de España, ¿okay? Formalmente está en el papel. Bueno, ahora hay que hacer un gobierno. ¿Y cómo lo hacían? Entonces viene aquí la cuestión. Lo primero que tenía que hacer Iturbide, y lo primero que hizo, y esto no se lo reconoce, no lo dicen, sí dicen que el Congreso, ok, pero ese Congreso no apareció como una varita mágica del hada madrina de Cenicienta, que convirtió la calabaza en una carroza. Aparece un Congreso, sí, pero ese Congreso, ¿quién lo convoca? Nada menos, pero nada más que Agustín de Iturbide. Hace la convocatoria a un Congreso constituyente para que ese Congreso definiera y analizara el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba y se definiera ya de manera definitiva, pero no la redundancia, el sistema de gobierno de México. O sea, que Iturbide, aunque le pese al que le pese, fue el primer demócrata mexicano. Porque él pudo, en ese momento, que era el ídolo de ídolos, nombrarse emperador. Aquí yo mando y yo gobierno. Como lo quiso hacer César, como lo hizo Napoleón. Y no lo hizo. Los oficiales dicen, no lo hizo, pero lo hizo después. Y se nombró emperador. A ver, es una estupidez el simple hecho de este argumento. Porque ¿cuánto tiempo después aparece Iturbide como emperador? Casi un año después. La fama es muy corta.
Y el 28 de septiembre Iturbide era un dios para los mexicanos, para todos. Esperar hasta un año que esperó era una fumada verde, porque en política, así como en el arte igual, la fama pasa, y más en política. Por lo tanto, argumento que cae por sí solo. Dos, como vamos a ver, Iturbide no se nombró emperador, lo nombraron, que es muy diferente. Pero en cualquier libro de texto oficial o cualquier autor oficial dice, se nombró emperador, se puso la corona. Mienten. No fue así. Iturbide fue nombrado por el Congreso, que ya había, pues sí lo había nombrado, o él había convocado, porque ya lo nombró. Al Congreso lo eligieron las provincias, a sus diputados. O sea, ¿dónde está aquí la imposición de Iturbide? Él convoca a un Congreso. Lo que pasa es que ese Congreso pues no estaba acostumbrado a ponerse de acuerdo, porque nunca, realmente, aquí hay algo muy interesante. España nos dio muchísimo. Considero que nos dio mucho, así lo creo yo, respetamos la opinión de ustedes. Nos dio arte, nos dio lengua, nos dio muchas cosas. Pensamos en español, comemos en español, la comida que traen, o sea, las costumbres, en fin. Pero no enseñó en 300 años algo vital para el mexicano y que estamos arrastrando hasta ahorita: el arte de gobernar. Nunca se enseñó a los criollos a gobernar. Eran siempre los segundos, los que obedecían, y los demás abajo más aún. En 300 años no se enseñó el arte de buen gobierno. Por lo tanto, cuando vino la independencia y el criollo por fin ocupó el lugar de los españoles, no sabía qué hacer, porque no los habían enseñado. Era como un niño de 10 años que de repente te ponen un tráiler, a ver, manéjalo, pues no lo sabía. Algo así estaba pasando con el criollaje. No tenían, ¿por qué? Porque el poder legislativo, que era la audiencia, era de puro español. El ejecutivo era de puro español, los virreyes. El judicial era de puro español, los jueces y magistrados. Entonces, ellos eran los segundos. Y una prueba contundente es el fracaso de todos los gobiernos, como en el siglo XIX. De todos. No sabían. Tuvieron que aprender a punta de golpes. Y no aprendieron muy bien, que digamos, ¿eh? Pasaban con 6. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Es lo primero que se va a hacer: convocar a un Congreso, para que este Congreso, tomando en cuenta el plan de Iguala, definiera la clase de gobierno que se había dado. Es cierto que el plan de Iguala hablaba de ofrecerle es otra cosa que le dicen, que le ofrecía la corona a Fernando VII. Y nos dicen, para que vean, pero esto lo creen los que no saben. Ahí está, le está ofreciendo la corona al rey de España para que venga. Sí, pero ya explicamos en las clases anteriores, en los talleres anteriores, de que se la ofrecía, pero en base a una abdicación de la corona española, para que viniera acá y se mexicanizara como rey de México. No tenía ya nada que ver con España. Iba a ser rey de México, un país independiente de España. Y como soltero que era, se casaría con una criolla, a lo mejor hasta con la güera, que era viuda, y creaba una dinastía mexicana. Pero eso no lo explican. Ahí está. Otra cosa que le achacan también a Iturbide: se nombra emperador porque dice, bueno, sí, pero entonces si quería nombrar emperador, ¿por qué le ofrecía la corona al rey de España? Ah, porque sabía que no iba a venir el rey de España. Él ya sabía que era pero trámite, que no iba a venir. Pues entonces, jamás nadie ha dicho que Iturbide sea pitonizo. ¿Cómo podía saber que no iba a venir el rey?
Al rey se le conocía poco, porque había estado preso mucho tiempo, y lo poco que se sabía de él era que era un veleidoso. Es más, los que venían de España hablaban de que el rey no quería estar ahí. Luego entonces lo lógico era pensar que sí iba a venir. No al revés, de que no iba a venir. Y volvemos al mismo punto de partida. Si la ambición de Iturbide era convertirse en emperador, ¿por qué esperó 10 meses para hacerlo? ¿Por qué? Que además nunca lo hizo, porque lo nombraron. Entonces, cae por su propio peso estos delitos, vamos a llamarle de alguna manera, que le achacan a Agustín de Iturbide. Porque además, fíjense muy bien, si Iturbide hubiera querido, desde que hizo el plan de Iguala, él decía, ofrecerle la corona a Fernando VII, y fíjense muy bien que decía, y en caso de que no acepte a alguno de sus hermanos, y en caso de que no acepte a alguno de sus sobrinos, y en caso de que no acepte a alguno de la familia real de los Borbón, y en caso de que no quiera a nadie, entonces las Cortes mexicanas, o sea el Congreso, elegirían o definirían quién. Entonces, Iturbide tuvo que haber sido un mega adivino para saber que no iba a aceptar a Fernando VII, no iba a aceptar el príncipe Carlos, no iba a aceptar a sus sobrinos, sus primos, no iba a aceptar a nadie. Nadie que no vivió ahorita, me habían dicho que me adivinen qué billete de lotería compraba para sacármela, ¿no? O sea, es un absurdo los que sostienen este argumento totalmente sofístico. Sí, eso sí, sí proponía él que se llamara Fernando VII, porque decía, para traer a un rey que ya esté hecho. El mismo Iturbide reconocía que los criollos no estaban preparados para gobernar aún. Y era mejor traer un rey hecho para que se mexicanizara, se casara con alguien, y ya los que nacieran, si eran mexicanos de nacimiento, y entonces de forma natural, como dijimos la semana pasada, pues serían los gobernantes. Pero ya empezaría con una preparación, y tal vez no hubiera ido mal, porque era lo normal. Y por eso va a reunir a esta gente para que convoquen a unas cortes. Iturbide le llamaba cortes. Los libros modernos hablan como con congreso. No, la palabra congreso no se conocía, eran cortes. Eran cortes, que es congreso, sí es cierto, pero utilizaban el lenguaje españolizado. Eran las cortes mexicanas que se iban a convocar para que llegaran y analizaran el plan de Iguala. Y entonces ya se nombrara a una comisión para ir. Pero esto iba a tardar. Pero es que Iturbide, mientras tanto, él era el que figuraba, pero mientras tanto no estaba siendo un gobernante como tal. Bueno, ¿qué se hace primero entonces? Se convoca a las cortes para que todas las provincias antiguas de la Nueva España mandaran, dependiendo del número de habitantes, a sus diputados. En total van a ser como 120 y tantos en total. Hoy son 500, imagínense ustedes, solamente en la Cámara de Diputados. Mandaran a sus representantes, y al mismo tiempo nombró una comisión precisamente para ir a España y preguntar si estaba interesado el rey en venir, y si no, alguno de sus parientes. O sea, volvemos a lo mismo. Se estaba cumpliendo el plan de Iguala en cuanto a nombrar cortes y en cuanto a sondear al rey de España. Esto ocurre en septiembre y principios de octubre. ¿Qué ocurre? Pues obviamente nadie nunca había elegido a nadie. Y hay una gran animosidad. Pues los van a representar, qué buena onda, qué buena. Y un montón de gente va. Inclusive muchos expatriados que habían regresado unos años antes se ponen como candidatos, como Fray Servando Teresa de Mier. Aquí mismo, en Yucatán, por ejemplo, Lorenzo de Zavala. En fin,
hay buena actitud para formar esas cortes, formada en su mayoría por criollos y por españoles. ¿Que fue una consumación elitista? Desde luego, por supuesto que lo fue. Sí fue elitista, sí lo fue. Y vamos a quitar esos prejuicios de que el pueblo, que por aquí, que por allá. A ver, desde un inicio, y esto que quiero que quede muy claro como una especie de resumen en general, porque voy a seguir comentando, la independencia fue planeada por la élite. ¿Qué élite? La élite intelectual, criolla, acomodada, de clase comerciante y empresarial. ¿Y por qué por ellos? Porque el pueblo no tenía ni la fuerza, ni la unidad, ni el conocimiento de lo que estaba pasando en España. Ese movimiento fue un movimiento de élite. Lo que pretendió Primo de Verdad en 1808, movimiento de élite. Lo que pretendió Michelena y sus amigos en 1809, movimiento de élite. Lo que pretendió Allende y doña Josefa, movimiento de élite. Aparece Hidalgo. Ahí cambia el movimiento y se vuelve un movimiento popular. Una revolución social diferente a la que ellos querían. Una guerra de castas, por así decir, que fracasó. Y el único momento de un movimiento que se pueda hablar de un movimiento social, pero no socialista, sino social, fue con Morelos. Fue el único momento. Pero cuando muere Morelos, otra vez ese movimiento queda así y vuelve la élite a tomar el control. Por lo tanto, no tiene nada de extraordinario que la élite sea la que haya consumado la independencia. La élite criolla culta, la élite criolla rica, la élite militar, la élite eclesiástica. Porque fue la misma que la había iniciado en 1808. Fue la misma la que le siguió en 1809 y 1810. Con el pequeño interregno de un populismo grueso, populismo de Hidalgo, y con algo más social con Morelos. Pero fue un movimiento elitista. Nos guste o no, las verdades duelen, pero es la verdad. Fue un movimiento elitista de la cúpula la que consumó la independencia. Y evidentemente con ese movimiento elitista van a empezar a trabajar. Y evidentemente el primer congreso que tuvo este país netamente ya mexicano, porque el Congreso de Chilpancingo no valió porque no había, o sea, México aún pertenecía a España, no tenía legalidad ni legitimidad ese Congreso, aunque se le haga mucha propaganda, que la cuestión de Apatzingán y todo eso. Sí, si hubiera ganado Morelos, aplaudirlo, ok, pero perdió. Entonces, evidentemente, ese Congreso no tuvo la menor posibilidad. Fue el primero, y fue el primer Congreso realmente constituyente, porque la idea era venir, constituir un país. Eso es por eso se llama constituyente, porque va a construir un país. ¿Y cuál era la obligación de esos 120 y tantos diputados, 21 creo que eran, convocados por Iturbide? Porque él inaugura el Congreso a finales de noviembre de 1821. La finalidad era hacer una constitución que constituya el país nuevo. O sea, dejar de depender del plan de Iguala y el Tratado de Córdoba para que lo que ahí se decía se estableciera en una constitución. Por eso se le llama a los países constitución, porque constituye un país. Entonces, los convoca para hacer eso. Y había gente muy intelectual, porque eran criollos y algunos españoles muy cercanos a los criollos. No había el elemento mestizo y mucho menos el indígena. Porque pues no, ellos no tenían, la mayoría de ellos no sabían ni leer ni escribir. Volvemos a lo mismo, era toda una élite. Una élite, vamos a hacer un lado la élite económica y la élite eclesiástica, que había muchos eclesiásticos. Fray Servando era un doctor en teología que estaba ya como diputado. Fray Servando Teresa de Mier, un dominico muy famoso. Pero la mayoría era una élite intelectual. Fray Servando, más que como representante del clero, era representante del intelecto.
Era un hombre muy inteligente, muy estudioso. Había estudiado el significado de la palabra México. Él fue el que en su estudio, él argumenta que las palabras náhuatl antiguas, México significa lugar donde es adorado el Mesías, el Mesías. Claro, eso dijo él, no quiere decir que así sea. Bueno, pero entonces eran gente preparada, culta, estudiosa, como Primo de Verdad, como Talamantes, como Michelena, como García Obeso, como los hermanos Epigmenio y Emeterio González, como el mismo Hidalgo. Hidalgo era un intelectual también, más que obviamente se vino con, se desató una guerra así. Entonces, esa élite fue convocada y se va a reunir en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México siempre fue vista inclusive desde antes de la conquista como el lugar central. Los aztecas ahí tenían el dominio del imperio azteca, del gran imperio azteca. Luego los españoles del virreinato, y ahora con la independencia también, y sigue siendo hasta ahorita. Entonces se van a reunir y ahí van a ir, cada quien los fue eligiendo sus comunidades y van a ir a la Ciudad de México para reunirse. ¿Okay? Se va a nombrar una comisión para que esta comisión se vaya a España, como ya dije hace un momento, para sondear y en su caso invitar al rey de España o a alguien de su familia. Mientras esa comisión, que era como de 10 personas nombradas por el propio Congreso, se iba, el Congreso tenía la obligación de hacer la Constitución, los artículos constitucionales, porque cuando viniera, porque eso creían, el rey o algún príncipe o algún miembro de la familia reinante, okay, ya hubiera una Constitución. Entonces, pues no, lo que querían era que gobernara aparte. Eso querían los españoles, la audiencia. Pero acuérdense que vimos la semana pasada y desde otros cursos de que Iturbide torció el camino que quería el virrey, quería la audiencia. Ya era otra cosa. Y se van. Efectivamente llegan a España, finales de diciembre, y viene el primer golpe, que no se va a saber hasta que volvieron los diputados. Fernando VII, que era un auténtico tonto, Fernando VII es un rey que le dio en la torre a España, porque es uno de los peores reyes que tuvo España, de los peores, no tenía, aunque algunos hablan que sí tenía, pero no tenía, pero vamos a pensar que no tenía visión hacia el futuro. Y cuando lo invitan a venir a México, dice: yo no voy. Pero es que usted no quiere estar aquí con los masones. Pero estoy en Madrid, estoy aquí. Por eso otros dicen que sí tenía visión, porque dicen: no se metió en líos para venir a ver a los mexicanitos. En cambio, quien sí se metió en líos fue 50 años después Maximiliano. ¿Y qué le pasó? O sea, quién sabe. Desde ese punto de vista, se puede decir que el señor Fernando VII fue más inteligente que el Habsburgo, ¿verdad? Bueno, el hecho es que no quiere. Pero no solamente no quiere, sino que desconoce la independencia de la Nueva España, a la que ya le llamaban Imperio Mexicano. Desconoce los tratados de Córdoba. Desconoce, o mejor dicho, nunca autorizó a Juan de Onojú, que parece entonces ya había muerto, firmar ningún tratado a nombre de España. Por lo tanto, para España, México no era independiente, seguía siendo una España, y por lo tanto no iba a mandar a nadie. Y como rey que era, cualquiera que se interesara tenía que tener el consentimiento del rey. Y entonces España, malamente, aquí sí estuvo mal, malamente le cierra las puertas a la Nueva España. Desgraciadamente, quizá otro gallo hubiera cantado si el rey hubiera tenido lo que yo sostengo todavía, aunque
no está mal la otra postura de decir que no se metió en líos, pero si hubiera venido, no era la misma época que hubiera venido el rey, en 1821, a 50 años después en que vino Maximiliano. Ya era otro esquema, otro escenario completamente. Ya era una locura, vamos a llamarlo así, pero en ese momento no lo era. Pero el rey no tuvo esa visión y no quiere, y no quiere, sino que además desconoce todo lo que hizo Iturbide. No hay tal independencia y bloquea cualquier intención de cualquier miembro de la familia real para venir a gobernar México. Por lo tanto, España cerraba las puertas. A finales de enero, principios de febrero de 1822, regresa esta comisión. Fíjense que ya pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 4 meses. De finales de septiembre a finales de enero. Iturbide había nombrado un triunvirato encabezado por Pedro Celestino Negrete, por don Miguel Domínguez, el viejo esposo de doña Josefa, ¿okay? Y no recuerdo quién era el otro, para que administrara, o sea, para que se siguiera llevando la administración pública mientras se hacía la Constitución y mientras venía la comisión para definir quién era el bueno. Pero Iturbide no se metió, eso quede claro. Iturbide va a estar retirado. Muchos dicen, se retiró adrede, se retiró como lo hacen los ambiciosos, se retiró para darle sed al pueblo. Pues, ¿dónde está Iturbide? Tenemos sed de él, queremos verlo. Pues, según sus biógrafos, don Artemio del Valle Arizpe, que lo conoció, que Iturbide fue la época en que más se enloqueció por la güera, por doña María Ignacia Rodríguez de Velasco, y la güera aparentemente más por él. Se habla que Iturbide ya no buscaba cómo deshacerse de Ana María, de su esposa. No había divorcio en esa época. Hay varios autores que mencionan algunas cartas apócrifas que hablan de que Iturbide se entrevistó con el arzobispo Fonte para tratar de ver de qué manera se nulificaba el matrimonio, porque era lo único que la Iglesia Católica reconocía y reconoce para una separación, un rompimiento del vínculo matrimonial. Pero la nulidad, su nombre lo dice, el matrimonio nunca existió. O sea, el cuestionamiento de si hubo o no cópula dentro de la bendición del sacerdote. En este caso Iturbide podía argumentar eso, pero la prueba estaba contundente, tenía casi 10 hijos, y todos con Ana María, por lo tanto, de que cópula hubo, y el matrimonio sí se consumó. Entonces Fonte no cedió, digo, no se puede generalizar, porque así le decía, soy el libertador, se hace el sereno, pero no se puede. Entonces hay una serie de cosas que Iturbide ya estaba enloquecido por la güera por él, definitivamente también por él, y se dice que había temporadas en que Iturbide se iba de México y pasaba una semana, 2 semanas, mínimo un fin de semana en las haciendas que tenía un montón la güera, ¿okay? Unas en Santa Fe, allá, hoy Santa Fe está en la Ciudad de México, otras se encontraban en Irapuato, en Celaya, y Iturbide iba a pasar allá días con ella. Pues obviamente no creo que estuvieran jugando tamalitos a la olla, ¿no? Estarían jugando otro tipo de tamalitos, pero estaba con él, con ella. No buscaba la manera de hacerse su esposa. Hay una versión que nos dice el maestro Benito Taibo, que había por medio de sus secretarios, la vigilaban para ver si cometía alguna infidelidad, cosa que nunca cometió, pero era la única forma de eliminarla. Si era infiel, venía el repudio y la encerraban en un convento. En fin, el hecho es que Iturbide sí estaba pensando muy en serio, pues si no casarse con la güera, tal vez huir con ella a algún lado del mundo, a alguna isla desierta y vivir con ella, no lo sabemos, pero de que sí estaba metidísimo con ella, estaba metidísimo con ella y ella con él. Entonces no interviene directamente la política, todo lo deja a manos del Congreso o Cortes y a manos de ese triunvirato para administrar, mientras esperaba la llegada de esos tipos. Y llegan a finales de enero, llegan 4 meses, 4 meses, de septiembre a enero. Llegan y, oh sorpresa, con la novedad
de que el rey les daba un portazo en la nariz y no les permitía nada. Ni la independencia era reconocida. Obviamente bloqueaba todo lo que era la antigua Nueva España. No reconocía al virrey de Oaxaca, ya ni podía defenderse porque ya estaba muerto. Y por lo tanto quedaban como huérfanos. Pero lo peor, 4 meses habían pasado. Y no solamente, de veras que creo que había que, si México hubiera sido una persona, había que saumarla, porque lo que les conté la semana pasada del día más feliz, fíjense cómo van apareciendo las nubes sobre México. Porque no solamente el rey se negaba a aceptar la independencia, sino que en esos 4 meses, los 120 y tantos miembros del primer Congreso mexicano, Congreso Constituyente, no habían hecho absolutamente nada. No habían redactado un triste artículo de ley. Ni siquiera habían puesto la palabra artículo, o al menos el número 1. No habían hecho nada en 4 meses, y cualquier parecido a los congresos actuales o que han existido no es coincidencia, es herencia. No habían hecho nada. Cuando llega y la comisión le dice, no, nada. ¿Y qué habían hecho en 4 meses? Evidentemente ocupar los puestos de los españoles, que es lo que les gustaba, ¿okay? Cobrar un sueldo que les pagaba el triunvirato ese administrativo, ¿okay? Y pelearse entre sí, porque se quedaban a grillarse entre ellos. Repito, no les enseñó, sobre todo los criollos, no les enseñaron a gobernar. Entonces la grilla, oye, ¿qué hace este cachupina? Casi ya eran de la audiencia, ¿por qué esa? ¿Y por qué no? Y yo, oye, pero yo tengo más dinero que tú, ¿y por qué yo tengo? Porque se repartieron comisiones para trabajar, ¿no? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué voy a hacer? Parecía el trabajo académico de un estudiante que hace equipos. ¿Y yo por qué no? Hazlo tú, y que yo tú, clásico. Y bueno, mira, qué tristeza. No hizo nada. No hizo nada. No había nada. Y cuando llegan los tipos y tampoco hay nada, ¿qué hacemos? Entonces se sienten auténticamente unos huérfanos, pero además unos ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y como dice Alemán, y más de uno criollo pensó, y fíjense qué terrible lo que voy a decir, estábamos mejor como antes. Qué triste, pero es la verdad. Esto pasó. Ya no estaban valorando la independencia. Ya Iturbide ya no era el héroe inmaculado, como le llegó a decir Vicente Guerrero. Que por cierto ahí estaba por allá, pero ni en cuenta. Entonces la cosa se pone fea. Y ellos mismos, acostumbrados a un gobierno fuerte, a un gobierno que los obligara a obedecer, ellos mismos le piden a Iturbide que intervenga, que vaya al Congreso y que dé ideas. La palabra que utiliza Lorenzo Zavala es que Iturbide los iluminara con su inteligencia. O sea, ¿de qué estamos hablando? El menos culpable de lo que va a pasar va a ser Iturbide, y lo van a buscar. Entonces Iturbide va para ver qué estaba pasando. A fin de cuentas, él se sentía responsable de lo que estaba pasando. Y ante la gran sorpresa no habían hecho nada a nadie. Y la queja, no, el rey de España, y nos van a amenazar, y sabemos que van a venir aquí los hijos de San Luis. Porque les quiero informar que para 1821, aquí voy a hacer un paréntesis para que podamos entender el temor que se tenía en México. Y no le tenían miedo a Francia, sino ahora le tenían miedo a España. Cuando hay lo que comentamos la semana pasada, cuando el rey de España lo obligan a firmar la Constitución de Cádiz para convertirlo en rey constitucional, en Europa hay temor de que esto le pudiera pasar a la monarquía francesa, a la monarquía inglesa. Pues la monarquía francesa había vuelto, el rey de Francia para 1821 era Luis XVIII.
Entonces, a la inglesa, a la rusa, a la austriaca, al mismo Papa. Entonces, para evitar eso, el Congreso de Viena, encabezado por el príncipe de Metternich, que era el que había organizado todo el rompimiento del alma a Napoleón Bonaparte, decide crear una alianza de todos los países católicos que se llamó la Santa Alianza. Esta Santa Alianza consistía en coaligar a todas las monarquías católicas. Inclusive un tiempo estuvo la inglesa, aunque no era católica, pero le convenía estar. Luego se salió porque obviamente allá el bueno principalmente era el Papa, y ellos no lo trataban al Papa, pero un tiempo estuvo Inglaterra. Pero todas las demás, la austriaca, la francesa, la española, y todas las demás, algunos condados alemanes, las monarquías italianas como el legado milanesado y todo eso, ¿okay? Entonces, estos señores hicieron una alianza firmada que se llamó la Santa Alianza, que consistía en que ayudarían a todo país que estuviera en peligro de que los liberales o masones trataran de quitar la religión católica. Y para quitar la religión católica había dos cosas. Bueno, para el liberalismo y la masonería, sus enemigos son dos. Bueno, hoy ya no, pero en esa época sí. La corona y el Vaticano. O sea, para los liberales masones hay que acabar con las monarquías porque son católicas y evidentemente acabar con la influencia de Roma. Entonces, esta Santa Alianza se hizo para lo contrario, para detener el avance de esa corriente, ¿ok? Y crear un ejército, que cada país aportó hombres para que ese ejército fuera un ejército de la Santa Alianza e interviniera, invadiera, ¿entiendes así?, los países que fueran amenazados por un triunfo del liberalismo. Este ejército estaba asentado, su sede era Francia, era París, y por eso se le va a llamar a este ejército los 100,000 hijos de San Luis. Este ejército estaba realmente bajo el mando de la Santa Alianza. ¿Okay? Y de hecho, cuando Fernando VII les pide ayuda, ese va a entrar en España y va a aplastar al liberalismo. Y es cuando en España vuelve el absolutismo otra vez en 1823. Porque Fernando VII, más un dato para que ustedes entiendan, solo va a ser rey constitucional 3 años, del 21 al 23, 21, 22, 23. Y entonces cuando ya no puede más, pide la ayuda, hay que pedirla, pide la ayuda de la Santa Alianza, y la Santa Alianza viene y va a España, aplasta a los liberales y a los masones y le da el poder absoluto a Fernando VII y vuelve a ser absoluto otra vez. ¿Okay? Así lo van a manejar. Pero cuando los criollos que fueron a España se enteran de todo esto, ellos tienen miedo a que la Santa Alianza se presente a México porque están, el rey los está declarando traidores, enemigos de la corona, y la Santa Alianza defendía la corona y la cruz al mismo tiempo, o sea, la corona y al Papa. Entonces se tenía miedo. Entonces hay que hacer algo, por eso llaman a Iturbide, hay que hacer algo, por favor, ayúdenos, libertador, el generalísimo, ayúdenos, nos van a comer vivos, por favor, venga. Y es cuando Iturbide dice, bueno, pero ayúdenme ustedes a mí. ¿Qué se ha hecho? Pues nada, pero es que es una barbaridad, que esto, que nada. Pues hay que trabajar en esto. Lo primero que hay que hacer es hacer una constitución. Y vamos a ver el plan de Iguala. ¿Qué dice? Pues el plan de Iguala dice que se le ofrezca a fulano, a mengano, a perengano. Y el último punto. Y si nadie acepta, entonces las Cortes mexicanas, o sea el Congreso, o sea ustedes, van a elegir la forma de gobierno del Imperio Mexicano, tanto al gobernante como al sistema.
Y en el discurso Iturbide dice, bien a bien, esto nos va mejor a nosotros, porque ahora vamos a demostrar la forma verdadera de ser libres. Nosotros, ustedes, en representación de sus representados, van a elegir al gobernante y la forma de gobierno. Y todos, porque nadie quería, o sea, todos estaban, no, o sea, fíjense cómo estaba la cosa. Ellos querían que Iturbide definiera. E Iturbide se pasó de demócrata en un país que no lo era. Todavía ahí, Iturbide puede haber dicho, bueno, ahora yo soy el bueno, señor. Me llamaron, bueno, o sea, y lo hubieran aplaudido. Y lo hubieran querido. Pero Iturbide les volvió a pasar la pelota a ellos. Ustedes decidan. Porque para eso se convocaron. Hagan una constitución y decidan la forma de gobierno y decidan a quién le van a entregar la corona. Porque eso es lo que se pensaba. No había otro sistema para el mexicano más que la corona. Por eso llama a Iturbide, para que Iturbide decida en su lugar. Pero Iturbide no cayó en eso. Sin embargo, nadie llama a Iturbide primer demócrata, y lo fue. Todos, hasta sus enemigos, como Carlos María Bustamante, tienen que reconocer esto. Intentó imponer una democracia cuando nunca México había sido democrático. No sabían ni qué era eso. Por eso preferían ellos que Iturbide definiera. Hasta hoy, en poco lo vemos. Los que me ven y han tenido oportunidad de ser maestros y hacen equipos. Oye, ustedes escojan la mayoría. No, por favor, maestro, usted nómbrelos. Aún nos falta mucho para una auténtica democracia. Estamos hablando del siglo XXI. Imagínense ustedes en esa época. Y aquí entonces, en febrero y marzo de 1821, es cuando van a intervenir, cuando ya México, ya sea Iturbide o ya sea el Congreso, van a definir al gobernante y la forma de gobierno, cuando aparece la mano que va a mover la cuna durante mucho tiempo en México, todo el siglo XIX y gran parte del XX. La mano de los Estados Unidos de América. Pero la intervención de Estados Unidos merece una plática aparte, y eso lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muy buenas noches, y continuamos con este tema que estoy seguro que les va a interesar tanto porque es muy poco conocido y muy poco tratado sobre todo. Buenas noches y buen inicio de semana.